Bienvenidos a todos. Hola Carlos, hola Marc. Hoy tenemos con nosotros al cofundador de Nexudus, Carlos Almansa, y en el que hemos preparado una interesante entrevista en el que repasaremos una década de la industria del espacio de trabajo flexible y del coworking con uno de sus cofundadores. Y recordemos que Nexudus lleva en esto del coworking casi desde sus inicios. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí desde Córdoba. Y hay mucha gente que no lo sabe, pero Nexudus sus dos cofundadores, si no me equivoco, son de Córdoba. Y si no, no lo comentaré ahora, Carlos, aunque tienen la base en Londres desde hace unos años, que también nos contará esa experiencia. Marc, si te parece, te dejo con la entrevista y yo, como siempre, meteré mis preguntas Ajá, entre medias. ok, perfecto. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Carlos, por estar aquí, porque además, para los que no lo sepan, yo creo que Carlos es bastante complicado de entrevistar porque no le gusta mucho destacar. Siempre trabaja desde la sombra. Buenos días, Carlos. Bueno, como puedes ver, sí, desde la sombra no me da mucho el sol ahí en Inglaterra. Pero sí, en principio, bueno, muchas gracias a Coworking Spain por la invitación, a ti también, Marc. Y nada, encantado de estar aquí para repasar 10 años, que se dice pronto, pero sí, han pasado ya casi 10 años. Bueno, como Muy decía bien. Manu, estoy desde Córdoba visitando a la familia después de toda la pandemia ya tocaba. Así que nada. Pero sí, tenemos, o sea, Nexus está, bueno, en la oficina está en Londres y sí, la empresa la tenemos allí. Sí. Genial. Pues vamos al principio, ¿no? Casi una década de Nexus. ¿Cómo era el coworking cuando fundasteis Nexus? Pues sí, o sea, hace una década el coworking pues era bastante diferente a lo que todos conocemos hoy. En 2012 el movimiento diría que todavía era relativamente reciente, aunque pues el concepto en sí, si no recuerdo mal, fue acuñado en 2005 o así por Brad Newberg. Pero yo diría que a partir de 2010 es cuando empieza a coger un poco de tracción el movimiento. Y en 2012 era todavía algo, un movimiento bastante nicho, ¿no? Habría como unos 2000 espacios en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues recuerdo pues, perfectamente acudir a la primera Coworking Spain, ¿no? Que se celebró en 2012 en Madrid. Y yo la sensación que tenía, o que creo que teníamos un poco todos en esa primera Coworking Spain, era estar dentro de algo nuevo, o sea, estar descubriendo como algo nuevo, que no sabíamos exactamente definir del todo, ¿no? Pero que intuíamos, ¿no? Que el futuro del trabajo, ¿no? Pues pasaba por este tipo de espacios. Entonces, pues era un bullir de todo, de ideas, de iniciativas, preguntas, ¿no? Que nos surgían a todos. Y ese es un poco el estado, ¿no? Que yo percibí en esa primera Coworking Spain en 2012. Es decir, que de esa no puedo opinar porque en esa no estuve. Pero sí que a lo mejor en 2013, ¿no? La sensación era como, o sea, se puede ganar dinero en esto, pero había mucha gente que no estaba ganando dinero, ¿no? En aquel momento. Y mi pregunta siguiente, la que me viene a la cabeza cuando hablamos de estos años es, ¿cómo se os ocurre montar un software para gestionar espacios de coworking en ese entorno tan incierto, ¿no? Porque no se sabía muy bien cómo Sí, iba a funcionar bueno, nada. sí. Nexus, bueno, surge antes del producto, o sea, de lo que es hoy Nexus. Teníamos otro producto orientado al e-commerce. Arrancamos en 2011 con ese producto. Entonces, al mismo tiempo teníamos unos amigos que todos creo que conocéis, que son Jaime Aranda y Alberto Pérez, que estaban pues planteándose abrir el primer espacio de coworking en Andalucía, que es Working Company. Entonces es así un poco como entramos en contacto con lo que es el concepto de coworking y el movimiento. En ese sentido, pues digamos que nos enamoramos un poco de
del concepto de coworking, y a partir de ahí, investigando un poco, pues vimos que había una necesidad real, ¿no?, de este tipo de herramientas que ayudasen un poco a automatizar pues todos los procesos rutinarios que ocurrían en este tipo de espacios, básicamente para dejar luego tiempo a los gestores de los espacios pues para dedicar a lo que siempre se ha hablado, ¿no?, que era lo más importante dentro de un coworking, que es la comunidad de miembros, ¿no? Entonces la idea inicial o la idea original de Nexudus, y es lo que hemos intentado pues extender en el tiempo, es eso, básicamente ayudar a automatizar, a hacer más eficientes procesos recurrentes que ocurren en este tipo de espacios, pues para que se pueda luego dedicar más tiempo a esa comunidad. Y en todo este periodo, o sea, Nexus se ha transformado bastante. No sé si el año... O sea, sí, evidentemente todas las empresas han sufrido transformaciones, pero creo que a partir de 2016 empezasteis a tener crecimiento a nivel de empleados y toda la complejidad interna aumentó. Pero si nos puedes hablar un poco de esto, genial. Pero sobre todo la pregunta que venía ahora era: ¿cómo han cambiado las necesidades de los espacios de coworking, ¿no?, en todo este tiempo? Porque lo que se demandaba en 2012-13, me imagino que no tiene nada que ver con lo que se demanda ahora, ¿no? Sí, o sea, en cuanto a Nexudus en concreto, hemos un poco evolucionado con la industria. O sea, como dices, empezamos en 2012, pues prácticamente siendo Adrián y yo, los dos empezamos la empresa. Y sobre todo diría que en los últimos 3, 4 años, que el movimiento ha crecido muchísimo, pues la empresa, digamos, creció acorde también. Ahora mismo somos más de 30 empleados, como hemos dicho, las oficinas principales están en Londres, trabajamos con algunos otros equipos fuera de Reino Unido. Y en ese sentido hemos ido creciendo un poco y viendo la evolución de la industria, ¿no? Pues creciendo en paralelo. En cuanto a las necesidades, pues obviamente la industria, con toda la explosión que tuvo en los últimos 10 años, pues las necesidades han cambiado también muchísimo. En ese sentido, pues hace 10 años, cuando empezamos, creo que nuestra labor era un poco pues dar difusión o crear, dar difusión a este tipo de herramientas, ¿no?, porque todavía no eran conocidas, o muchos operadores o gestores de espacios no tenían conocimiento, ¿no?, de que existían este tipo de herramientas y que podían ayudar a automatizar o a hacer más eficientes procesos. Entonces, con el tiempo y con el crecimiento de la industria, pues yo diría que ha crecido la necesidad como en 3 áreas principales, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Una es la multiplataforma, ¿no? Cada vez hay más necesidad de que este tipo de herramientas pues, se puedan usar en diferentes dispositivos móviles, tablets, incluso pantallas de televisión, etc. Pero también las integraciones, ¿no? Bueno, como sabéis, un espacio físico de coworking, pues tiene muchas, digamos, herramientas o sistemas que en un principio no están integrados. Y ahí estamos hablando pues desde controles de acceso, gestión de redes Wi-Fi, control de impresiones, etc. Entonces, en ese sentido, ha habido una demanda, o cada vez también por nuestro lado un interés en que todos esos sistemas estuviesen conectados de una forma integral, ¿no?, para, pues, entre otras cosas, no tener que duplicar procesos. Y en ese sentido, pues hemos integrado pues, con controles de acceso, con redes Wi-Fi, con controles de impresión, etcétera, etcétera. Y también pues con todo tipo de SaaS, ¿no?, de software que usan los espacios, ¿no? Hoy en día cualquier empresa y también un coworking
pues usa herramientas como Slack, como HubSpot, como Salesforce. Pues en ese sentido, lo que intentamos es, donde no llega Nexus, es conectar con este tipo de proveedores. Y muchas de estas integraciones pues vienen también de escuchar a los espacios, o sea, a los gestores y el feedback, ¿no? que nos ha ido dando, y no solo las integraciones, pero también mucha funcionalidad ha surgido de esas conversaciones. Y por último diría que el soporte también ha cambiado desde que iniciamos. Pues bueno, a medida que los espacios también han crecido en volumen y en equipo, pues cuentan con diferentes departamentos, pues un departamento de ventas, departamento de comunicación, etcétera. Entonces, cada uno de esos departamentos tiene unas necesidades diferentes en cuanto a soporte. Entonces, esa diría que son, digamos, las 3 áreas que creo que han evolucionado. ¿Sí? Bueno, nada que ver con cómo se empezó al principio, ¿no? Y de hecho, Nada que ahí ver, ¿no? toda esta parte de las integraciones, al final, aparte de todas las capacidades que tiene Nexus, ¿no? Ahí actúa como un hub al que conectas toda una serie de software extra para extender esas funciones, ¿no? Que es una de las cosas que creo que más os ha llevado de cabeza. O sea, bueno, que os ha llevado de cabeza en el sentido de que habéis querido desarrollar más, ¿no? Para poder solucionar todo lo que envuelve la operación diaria en coworking. Sí, bueno, la idea al final es eso, buscar una plataforma integral, ¿no? Que al usuario final pues le mejore, digamos, el customer experience, ¿no? Dentro del espacio. Entonces, que pues de repente pueda acceder al espacio y ya haya hecho check-in, que pueda abrir la sala de reunión, o que incluso pueda comprar un café, como tenemos ahora con Esquíos. Entonces, al final, pues estás creando un customer journey dentro de ese espacio, que es otra de las cosas que han ido evolucionando con la industria, ¿no? O sea, cómo los espacios han cambiado o están evolucionando esa idea del customer journey dentro del espacio, ¿no? Y todo este tipo de herramientas, pues al final lo que hace es acompañar un poco esos procesos, ¿sí? Pero bueno, por ponerte, o sea, cuando empezamos en 2012, la herramienta pues estaba muy enfocada a, bueno, los módulos que tenía muy enfocados a facturación, también tenía parte de comunidad, pero bueno, todo, o sea, como dices, todas las integraciones que se han incorporado a lo largo de los años, toda la parte de CRM, pues ha ido ampliando, digamos, el ecosistema. Que al final yo creo que no es más que un reflejo también de cómo ha evolucionado la industria, ¿no? O sea, en buscar ese customer experience y customer journey, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de evolución de la industria. Marc, déjame hablar. Sí. Te he levantado la mano No la había visto, educadamente. No, dos cositas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por un lado, sí, las integraciones completamente. O sea, creo que es una cosa que la industria va a hacer ya, y que mucha gente utiliza software o herramientas que necesitan unirse. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora uniéndonos, haciendo la integración con Nexus, desde Coworking Spain, que esté Nexus también enganchado, con la idea de que las tarifas se mantengan actualizadas sin que tengas que ir de plataforma en plataforma cambiando, y desde la idea que se pueda hacer una reserva en tiempo real. Esa es una de las, desde nuestro punto de vista, de los grandes caballos de batalla que tienen reservar salas de reuniones, por ejemplo. Y luego una cosa que me llama la atención es, oye, Carlos ha dicho, oye, ya somos 30 empleados, ¿no? Y esto a pulmón, ¿no? O sea, ¿no habéis tenido ayuda externa nunca? ¿O habéis tenido esteroides financieros? ¿O ha sido complicado? Pues claro, 30 sueldos en Inglaterra no es que sean, no es cosa baladí, ¿no? O sea, que es complejo, ¿no? O sea, ¿eso ha sido complejo? ¿Es lo que ha venido? ¿O cómo ha sido ese trabajo hasta llegar a lo que es ahora?
Sí, bueno, o sea, desde el principio ha sido una decisión nuestra, o sea, el crecer de forma orgánica con la base de clientes, o sea, con la base de usuarios de Nexus. Y en ese sentido, pues, no es sencillo. Yo creo que es una opción como otra cualquiera. Pues si decides ir por la vía de inversión, imagino que tiene otras ventajas y otros inconvenientes. Nosotros de momento es una decisión que tomamos o que hemos ido tomando estos años y bueno, de momento pues nos ha ido bien, ¿no? O sea, como dices, pues todo el equipo lo tenemos allí, con los recursos que tenemos seguimos pudiendo hacer lo que queremos en cuanto a ampliar funcionalidad, ampliar equipo y bueno, todo el tema de integraciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, imagino que este tipo de decisiones solo se ven pues pasados los años, ¿no? Si podrías haber hecho algo diferente, ¿no? Pero bueno, de No, momento ya te digo. yo lo que creo que sí que es admirable, ¿eh? O sea, joder, nosotros que nos conocemos desde la primera conferencia, Carlos, o quizá antes, Sí, es sí. admirable, ¿no? Oye, cómo el software, primero, que, no sé, desde la anécdota de cómo fuiste a la primera Coworking Spain Conference, En a cómo diste el autobús salto a de Madrid, madrugada, sí. de madrugada en autobús, casi no llegas, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo es ese paso? Oye, porque el paso fue, si no me equivoco mal, que tú estás en Sevilla, luego viniste a Madrid y luego diste salto a Londres, ¿no? O sea, o a Leeds, ¿no? Sí, ¿Y bueno, por qué, yo... perdona, por qué los saltos? O sea, ¿por qué decides, hoy me voy a ir a Madrid y dices, no, aquí no está la cosa, me voy a ir a Inglaterra? Ujú. Sí, bueno, en lo personal, cuando empezamos con Nexus, yo en concreto estaba en Córdoba y Adrián estaba en Londres en ese momento. El trasladarme a Madrid en principio, pues obviamente la escena de coworking en Madrid, pues estaba en ese momento pues creciendo bastante y era como un punto también de referencia. Y el dar el salto un poco a Reino Unido, pues entre otras cosas, bueno, por formar allí el equipo, porque estaba allí también Adrián. Y también, bueno, porque el crecimiento que estamos teniendo fuera de España, pues un poco lo estaba demandando, ¿no? ¿Por qué a Leeds en principio y no a Londres? Pues esa es una pregunta o sea, que la gente cuando me mudé allí me hacía, la gente de allí, y yo todavía me sigo haciendo, pero bueno, al final salió bien. Era una ciudad de tamaño, digamos, medio, que tenía de todo, más asequible que Londres. Entonces, bueno, también cuando estás empezando con un proyecto, pues todo cuenta. Entonces, bueno, allí estuve un tiempo, un año y medio, y ya, pues cuando formamos toda la oficina en Londres y tal, ya me mudé allí y hasta hoy, sí. Cuando disteis salto a Londres, ¿teníais 0 empleados todavía o ya teníais alguno? No, ya teníamos un equipito Vale. pequeño, una oficina también pequeñita. Ujú. Después, bueno, crecimos dentro de ese espacio. Era como un edificio más de oficinas. Tenían como un área de coworking, pero muy pequeñita. Ujú. Y estaba como un poco lejos del centro. Y después, bueno, al tiempo, pues nos trasladamos un poco más céntricos, que es la oficina que tenemos actualmente. Ujú. Y nada, pues ahí llevamos ya unos pocos de años, ¿sí? Vale, Bueno, ahora con el COVID, como te puedes imaginar, pues me imagino. también hemos estado trabajando en remoto, sí. Ujú. Que ha sido también una experiencia pues nueva para todos, interesante, y a la que creo, bueno, que nos hemos adaptado bien. También, bueno, siendo una empresa digital, estamos acostumbrados pues a usar herramientas de colaboración, etcétera, que creo que ha hecho un poco más sencilla la transición, pero el cambio fue de la noche a la mañana, vamos. Ujú. Así es. Ujú. Carlos, estábamos hablando de la evolución de la industria. Mójate y dime cómo crees que evolucionará la industria en los próximos años. Bueno, había alguien que decía que es difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, ¿no? Pero con esto que hemos vivido del COVID, creo que es
especialmente complicado, ¿no? Ver cómo va a evolucionar la industria, pero sí es cierto que sobre todo desde finales del año pasado y durante todo este año hemos visto también muchas oportunidades, ¿no? Que se pueden abrir para la industria del coworking, ¿no? De repente, bueno, fenómenos como el trabajo en remoto, pues se han acelerado con el COVID, ¿no? Eran fenómenos que ya estaban ahí, pero que el COVID ha acelerado bastante y parece ser que van a ser tendencia, ¿no? Que han llegado para quedarse en los próximos años. Y en este sentido, pues vemos que empresas están mirando, ¿no?, este tipo de espacios, pues para tener equipos distribuidos, etcétera, ¿no? Porque sabemos, bueno, yo personalmente pienso que el trabajo en remoto no significa trabajar desde casa, ¿no? Sobre todo, bueno, hay situaciones en las que eso se hace bastante complicado. Y ahí los espacios de coworking, pues sobre todo espacios de proximidad, creo que van a jugar un papel interesante en este sentido. Hay movimientos, pues, como la ciudad de 15 minutos, etcétera, que están cobrando mucha fuerza, ¿no?, en ciudades grandes. Por explicar un poco lo de la ciudad de 15 minutos, es básicamente pues tener a 15 minutos, en un radio de 15 minutos andando o en bicicleta, pues todos los servicios que necesitas en tu barrio, digamos, pues desde comprar, ir al médico, la escuela o en este caso poder trabajar desde un espacio de coworking o flexible. También una cosa que comentábamos antes es la creciente preocupación, ¿no?, por el customer experience, el customer journey que hay dentro de este tipo de espacios, y yo creo que eso es algo que va a tener continuidad en los próximos años, va a seguir creciendo y evolucionando, buscando esa experiencia, digamos, integral, ¿no?, para el usuario final. Y por último, bueno, con todas las herramientas que hay a día de hoy, los espacios cuentan con información muy granular, ¿no?, sobre el uso que se hace del mismo. Pues ahí tienes cosas como pues los check-in y check-outs, que pueden tener información muy detallada, ¿no?, sobre cuánto se usa el espacio, qué días se usan más, qué días menos, qué tipo de usuarios usan más o menos o cómo los usan, el uso de salas de reuniones, etcétera, ¿no? Toda esa información que está ya disponible, ¿no?, para los espacios va a permitir, yo creo, optimizar pues tanto el uso que se hace de los mismos, el uso del espacio físico, pero también de los servicios, ¿no?, que se ofrecen dentro de este tipo de espacios. Pues, por ejemplo, si se detecta que hay una tarifa pues que se está infrautilizando, pues no lo sé, hacer algún tipo de oferta o, por ejemplo, en cuanto a las salas de reuniones, ver si hay demanda de algún tipo de sala más que de otra, etcétera. Entonces, en ese sentido, en cuanto a datos, hay mucho recorrido todavía por hacer, creo. Sí. Y, por cierto, se pueden hacer preguntas. Si tenéis preguntas, escribirlas en preguntas y respuestas. Y más tarde, cuando estemos a punto de acabar, haremos 10 minutitos de preguntas que Carlos seguro que responderá encantado. Hemos hablado mucho de la industria, de su evolución. ¿Qué prefieres? ¿Coworking? Espacio de trabajo flexible como denominación. Sí, bueno, en mi opinión, el concepto de espacio de trabajo flexible, o sea, para mí hace un poco referencia más a la configuración espacial, ¿no? Y ahí ofrece pues diferentes opciones dentro de lo que es el layout del espacio, dependiendo un poco pues de las necesidades, ¿no? Pues ahí tienes hot desking, escritorios fijos, oficinas. Por otro lado, el coworking, yo, o sea, personalmente creo que está más relacionado con la comunidad de personas, ¿no?, que hay dentro de, o sea, el concepto de coworking está más relacionado originalmente con esa comunidad y las relaciones, ¿no?, que se producen entre esas personas. Entonces, por un lado estaría el concepto de coworking, que habla de esas relaciones interpersonales, pues fomentando los valores
del movimiento original, que son apertura, colaboración, sostenibilidad, accesibilidad y comunidad. Y por otro, pues o sea, el espacio flexible habla un poco más de la distribución espacial. ¿A qué me siento más ligado? Pues al coworking. O sea, nosotros nacimos, digamos, con el movimiento coworking y yo siempre lo seguiré llamando coworking, aunque bueno, no creo que sean incompatibles. O sea, la industria evoluciona, aparecen nuevos conceptos, pero sí, o sea, en ese sentido tengo también mi vena romántica y me gusta la palabra coworking sin guión, sí. Sin guión, muy buena Sí, sí. esa. Para los que no lo sepan, hay gente que sigue escribiendo coworking con guión y siempre se ha defendido desde, digamos, el activismo del coworking, que el coworking va sin guión, ¿no? que es un concepto en sí distinto a co-trabajar con guión. Vamos a ponernos más locales. ¿Cómo ves el coworking en España y cómo crees que se diferencia de sus vecinos inmediatos a nivel de distancia física, digamos? Sí, o sea, en cuanto al coworking en España, diría, o sea, que se diferencia pues, del resto de países como se puede diferenciar la sociedad en sí, ¿no? En otros aspectos, ¿no? O sea, en este sentido, o sea, en mi opinión, fenómenos globales como el coworking, que parten pues, de unas premisas pues, muy generales, digamos, que se pueden aplicar a diferentes entornos, cuando se aplican pues, a realidades locales, pues en España, en Reino Unido, en Francia, pues obviamente se amoldan o se adaptan pues, a lo cultural en esa sociedad y todas esas condiciones de contexto. Y en este sentido, pues cambian ligeramente pues, servicios que se ofrecen o la forma, por ejemplo, de relacionarse con la comunidad de miembros, etc. O sea, yo personalmente tengo experiencias personales, o sea, trabajando desde espacios de coworking en España, en Reino Unido, y ahí ves un poco, pues, en mi caso, pues percibí pues, la diferencia de cómo te relacionas, ¿no? con otros coworkers en este caso, o por ejemplo el tipo de eventos que se organizan, etc. Pero en general, o sea, en la base creo que no hay demasiadas diferencias, siendo el coworking, pues como es ya un fenómeno tan global, ¿no? Y además siempre, desde cada país, siempre se está mirando fuera lo que es tendencias que se están haciendo en otros países, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú haces una labor también de difusión, ¿no? De qué está ocurriendo en diferentes ámbitos, en diferentes países, ¿no? Que sirve un poco de referencia, ¿no? Pues para tomar ideas, para implementar pues modelos, etc. No sé si contesta a tu pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si alguien cree que no ha contestado, que lo ponga en las preguntas y le intentaremos tirarle más de la lengua. Pregunta un poquito más picante. ¿Qué le falta o qué le sobra a la industria en España? Sí, ahí bueno, yo creo que tú tienes más datos que yo. Estás mucho más en contacto, ¿no? Con todo el ecosistema en España. O sea, yo diría que en general fenómenos que hemos visto a nivel internacional, ¿no? En otros países, como es pues, el aterrizaje de marcas internacionales, como pudo ser WeWork en su momento, inversiones pues, de empresas más tradicionales en que de repente ponen el ojo, ¿no? o se reorientan o ponen interés en el movimiento coworking. Todos esos fenómenos, también la escala, ¿no? de los espacios ha evolucionado en España igual que en otros países. Entonces, en ese sentido, creo que todos esos fenómenos se han producido un poco en paralelo al resto de países. No diría que haya habido mucha diferencia. Y en ese sentido, bueno, pues en general sí es cierto que, bueno, por lo menos creo que en los últimos
5 o 6 años la industria ha crecido muchísimo, o sea, ha crecido pues casi exponencialmente con todo el fenómeno de WeWork, etcétera, pues creció bastante. Y obviamente cuando se crece rápido, pues siempre hay fricciones, ¿no? Que ocurren tanto en cualquier empresa como puede ser en el movimiento coworking. En este sentido, pues cuando creces en equipo, en escala, etcétera, pues obviamente hay, digamos, margen de mejora, ¿no? de procesos que se producen dentro de los equipos. Se podría quizás usar más las tecnologías, como hablábamos antes, ¿no? De forma integral, ¿no? Que es, creo, un poco hacia dónde vamos. Y al final yo creo que vamos a ver pues una siguiente fase, ¿no? O unos siguientes años de consolidación, ¿no? Después de todo el crecimiento, pues ahora viene un poco la consolidación de ese crecimiento y vamos a ver esas fricciones, pues cómo se van arreglando, digamos. Y no sé si... Has mencionado, por cierto, perdona, antes de que continúes, que me está emocionando con la siguiente pregunta. He mencionado que lo pusieras en preguntas y respuestas, pues no sabemos por qué Zoom ha hecho desaparecer preguntas y respuestas de la barra inferior, con lo cual ponerlo en el chat. Si tenéis preguntas, las ponéis en el chat de Zoom. Perdonar, pero no sabemos exactamente qué ha pasado porque ni a Manu ni a mí nos aparece. Por lo tanto, entendemos que no le aparece a nadie. Entonces, las preguntas para Carlos en el chat. Has mencionado brevemente a WeWork. Mi pregunta es, ¿WeWork, héroe o villano? Lo último lo he perdido, Marc. Perdona, sí. Que digo que has mencionado brevemente a WeWork. ¿Es WeWork un héroe o un villano? Un héroe o un villano. Bueno, o sea, personalmente no, o sea, creo que no me gusta categorizar en héroe o villano en este sentido. Bueno, todos sabemos un poco la historia de WeWork. Tiene sus luces y sus sombras. Y para mí, pues de entrada WeWork en general ha sido, o sea, el fenómeno WeWork hizo que el coworking se conociese mucho más de lo que era antes de WeWork, con lo cual eso fue un efecto positivo. Toda la caída de WeWork o todo lo que ha pasado con WeWork, o sea, todavía sigue operando, pero obviamente hubo ahí algunos problemas y polémicas. Eso creo que dio una prensa, digamos, al movimiento que no fue muy, muy positiva, pero vamos, por lo menos personalmente creo que no ha influido en todo el interés y en el core, digamos, del movimiento. O sea, obviamente, pues creo que a nadie nos gustó escuchar o ver ciertas cosas, prácticas, etc. Pero bueno, o sea, yo quizás en lo inicial me quedaría con esa labor o con esa difusión que hicieron de todo el movimiento. Pero sí, obviamente, pues hay cosas criticables pues de todo lo que pasó después, claro. Yo Si coincido veis, contigo. hay un documental por ahí bastante interesante que cuenta un poco la historia del crecimiento y luego de todo lo que pasó después. We Crash, se Sí, llama, creo. no recuerdo el nombre muy bien. Pero vamos, es un documental de un par de horas que está hora y media, que entra en bastante detalle, pues entrevistando también a miembros de esa comunidad. De la comunidad de WeWork que estuvieron en su día en los espacios, a personal, a empleados de WeWork, también entrevistas con el CEO, con Adam Newman. Así que sí, bueno, si lo podéis ver es bastante interesante. Genial, muchísimas gracias. Yo te comentaba que yo coincido contigo en la visión, ¿no? Hicieron muchísimo por la difusión. En algún momento cuando hablabas, Manu movía la cabeza. No, es que no, estoy de acuerdo. O sea, héroe villano, o sea, gracias a WeWork, creo que el coworking tuvo una difusión gigante.
¿vale? Y WeWork porque es el más conocido, ¿no? Pero también ha habido muchos otros casos de que han hecho una gran difusión, ¿no? Pero sí, ser muy bien, ¿no? Quizá Carlos es más polite, ¿no? Pero yo creo que nos ha puesto al movimiento en boca de muchísima gente, ¿no? Y creo que es de los pocos o sea, de los pocos, de los que han conseguido mover, hacer un shake, ¿no? Un meneo del real estate, de las oficinas, en el que se han tenido que dar la vuelta a todos los operadores, por así decirlo, más tradicionales, ¿no? El que han tenido que virar, y creo que ha sido por WeWork. Por así decirlo, como la marca más internacional o más conocida o que más ruido ha hecho. Muy bien, gracias Manu por la puntualización. He visto que movía la cabeza, digo, corremos riesgo de que le estalle. No, Vamos con un repasito así, COVID. Sabéis que no nos gusta, o sea, ya en su momento hablamos un montón del COVID, con lo cual es un tema que no es que intentemos evitar, pero que tampoco nos queremos trabar en él, porque al final se ha hablado larguísimo y tendido. Pero con la visión internacional que al nos os da operar una plataforma como la que es Nexus, que da servicio a 90 países, si no me equivoco. Sí, Carlos. más o menos. Sí, más o menos. ¿Cómo visteis la recuperación del COVID? ¿Qué países se recuperaron antes? Bueno, más que del COVID, del lockdown. Y no solo hablamos pues evidentemente Asia lo hizo antes y América Latina lo hizo después porque empezó más tarde, sino a nivel de velocidades de recuperación, ¿no? ¿Hay alguna conclusión que puedas sacar de ver cómo se comportaron los diferentes países a nivel de la industria del coworking, al menos? Sí, o sea, y para nosotros se hace complicado un poco por lo que dices, o sea, trabajamos con espacios como en 90 países, entonces consolidar los datos, ¿no? de toda esa evolución de la pandemia en tantos países es complicado. Lo que hicimos en el primer lockdown, en el primer confinamiento, fue añadir un formulario a nivel informativo dentro de la plataforma para que los espacios pues, nos comentasen o nos indicasen en qué situación se encontraban, ¿no? Pues si por ejemplo estaban cerrados o solo abiertos para miembros o abiertos por completo o solo aceptando reservas o solo aceptando visitas guiadas, etc. Entonces era para nosotros pues como una herramienta o nos daba cierta información para ver un poco la evolución de la pandemia. Como digo, al ser tantos países, pues la pandemia ha ido evolucionando de forma muy diferente de uno a otro, pero o sea, por darte algún dato así más concreto, durante el primer confinamiento, pues como el 30-35% de los espacios tuvieron que cerrar, ¿no? Temporalmente. Pues bueno, han ido reabriendo. Ahí hemos visto experiencias perdón, de espacios, pues por ejemplo, que han pasado toda su comunidad a lo virtual durante el confinamiento y han seguido pues bastante activos. Y también, aparte de los países, bueno, que como dices, los que se recuperaron antes, pues quizás fueron aquellos en los que el confinamiento no fue tan estricto o duró menos. Pero también hemos visto que el modelo influía, ¿no? En ese sentido, ¿no? El modelo de espacio y de servicios que ofrecía el espacio. Pues si era un espacio, por ejemplo, que solo ofrecía oficinas o si era un espacio un poco más de hot desking, ¿no? Pues obviamente por ejemplo, con el distanciamiento y todo que se ha tenido que implementar, pues se hacía un poco más complicado. Entonces sí, ha variado mucho, o sea, ha variado mucho dependiendo del país, yo diría también que del modelo y la escala del espacio. Pero sobre todo al final, o sea, a partir del verano pasado diría que se ha ido recuperando la actividad y sobre todo desde enero de este año, como decía antes,
hay bastante interés en la industria. O sea, empresas mirando mucho al coworking y se ve bastante actividad, sí. ¿Crees que el COVID va a provocar un cambio en la industria? Bueno, creo que ya lo ha provocado. O sea, la pregunta es de este cambio, ¿qué va a quedar en los próximos años? O sea, el COVID de entrada nos ha cambiado no solo la industria del coworking, la vida en general, ¿no? El distanciamiento social, el uso de mascarilla, que es algo como más temporal y probablemente en el próximo año pues desaparecerá. Vamos, en Reino Unido ya están diciendo, creo que es el 19 de julio, ¿no? Que quitan las medidas, ¿no? Las restricciones que quedaban allí. Pero bueno, fenómenos, por ejemplo, como el trabajo en remoto que existía, pues se han acelerado. O sea, y de repente hemos tenido toda una gran parte de la población trabajando desde casa. Ahí, pues eso hace que se replanteen cosas como el traslado, ¿no?, al espacio de trabajo, ¿no?, el commuting, que se llama, ¿no? En ciudades grandes puede llegar a ser pues de horas, ¿no?, al día. Entonces, sí creo que o sea, que ha cambiado un poco no solo el modelo del coworking, pero también el modelo de trabajo, ¿no? Y en ese sentido es una oportunidad también para el movimiento. Pues por ejemplo, para lo que hablábamos antes, ¿no? De repente espacios de coworking de proximidad, ¿no? En el que empresas grandes puedan tener equipos distribuidos. Entonces sí, o sea, lo ha cambiado y la pregunta para mí sería qué es lo que quedará de ese cambio. Que bueno, o sea, en mi opinión creo que va a ir un poco por ahí, ¿no? En esa implementación, digamos, del trabajo en remoto en este tipo de espacios. También otra tendencia que comentábamos antes, que creo que alguien lo ha preguntado en el chat, en cuanto a los servicios virtuales, es algo que ha crecido mucho con el COVID y es algo que va a seguir creciendo. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, cuando empezó la pandemia, pues lo primero que integramos o que añadimos fue la integración con Zoom. Y es algo, o sea, Zoom, Jitsi, pues plataformas de videollamada que se han estado usando muchísimo durante la pandemia y que seguirán usándose, yo creo, cuando pase. Cursos, también cursos virtuales, que se han hecho muchos, también es algo que añadimos. Entonces, toda esa parte virtual creo que ha crecido bastante por necesidad, porque no había otra alternativa con el confinamiento, pero se quedará. O sea, parte o gran parte se quedará cuando pase la pandemia. Esta pregunta, por cierto, era de Doris de Mallorca y hay que decir, como nota histórica, que el coworking virtual o coworking online, o como queramos llamarlo, se intentó largamente en 2013-14, creo que siempre se intentaba formar este tipo de comunidades y nunca, en aquel momento al menos, nunca acabó de cuajar. Pero bueno, resulta gracioso que cuando llevas bastante tiempo en un sector, te acabas dando cuenta de que todo vuelve, ¿no? Quizá no era el momento y lo es ahora. Solo nos habéis hecho una pregunta y sabéis que tengo una mala costumbre de buscar a alguien entre el público y preguntar. O sea que os animo a hacer una pregunta. Si no, ya os digo que hay un par de personas que tienen todos los números de que les acaba preguntando sobre qué les está pareciendo la sesión y si tienen alguna duda. Genial. Hay una pregunta que quiero hacerte mientras nuestro tímido público se plantea la suya, y es sobre el futuro de Nexus. ¿Qué nos depara el futuro de Nexus? ¿El futuro de Nexus? Buena pregunta.
Bueno, o sea, nosotros desde que empezamos, bueno, como he dicho antes, hemos ido evolucionando un poco con la industria. El futuro de Nexus, en principio, va a estar ligado a lo mismo, ¿no? Y ahí, pues, lo que hemos intentado siempre es acompañar con herramientas, ¿no? Que vayan dando, pues, pues eso, herramientas o capacidades a los gestores, en este caso, de los espacios, pues para poder dedicar pues más tiempo pues a sus comunidades, etcétera, automatizando y haciendo más eficientes procesos, etcétera. Con la evolución, pues a todo eso pues se unió pues lo que hemos hablado antes, integraciones, todo lo que es multiplataforma en cuanto a aplicaciones móviles, de tablets. Entonces la idea un poco pues es continuar en esa línea. Recientemente hemos abierto un par de líneas de producto más orientadas a workplaces y a comunidades virtuales. Y después, bueno, están llevando 10 años en la industria, también, bueno, creo que dentro de los asistentes veo gente pues, que ha podido usar Nexus, seguramente haya visto la evolución en en la herramienta en sí, ¿no? O sea, con los años pues vas pasando del panel de control antiguo al panel de control nuevo, de la aplicación móvil antigua a la aplicación. Entonces es como, estamos siempre en evolución, o sea, no hay día o sea, que no se saque alguna prestación pequeñita nueva y cada 2-3 semanas pues algo más grande. Así en líneas generales, pues en los próximos meses estamos trabajando en la aplicación móvil. Es un proyecto grande que estamos ahora pues en medio, digamos. Se está pues cambiando todo el look and feel y experiencia de usuario y vamos, tiene muy buena cara y también, bueno, todo lo que es el análisis de datos, de dashboards que surgió, implementamos el año pasado con lo que llamamos Nexus Explore, que básicamente permite pues, tener una visión más granular, ¿no? De toda la actividad que está ocurriendo en el espacio en cuanto a reservas, CRM, pero también te permite crear tus propios dashboards. Entonces, en ese sentido, como hablábamos antes, todo ese tipo de análisis, ¿no? De esos datos, pues permiten luego optimizar procesos, ¿no? Procesos y servicios. Doris pone, nota para Carlos, será interesante ver si Nexus tiene esto en la agenda para apoyarte en los proyectos más que Zoom, Jitsi, etc. Llevo gestionando comunidades online desde 2017, no, desde el 17 de marzo de 2021 y faltan buenas plataformas. De todas maneras, yo quería compartir con los asistentes la página de soluciones de Nexus. Pero bueno, si vais a la home de Nexus, en soluciones, podéis ver los proyectos nuevos, o los productos nuevos, mejor dicho. Perdonad que lo he compartido mal. Ahora podéis verlos en soluciones, podéis ver los 3 productos que ahora tiene Nexus y uno de esos comunidades virtuales, que me imagino que, Doris, si le echas un vistazo, no sé si te va a gustar o no, pero yo creo que lo que estás pidiendo es este producto que ha desarrollado Nexus y que lo ha incorporado hace muy poquito. Manu, estamos cerca del final. ¿Te queda alguna pregunta? O pues pregunta yo diría que pongo. tienes a discreción. Muy bien. Enrique Urreta. Espérate, voy a subir la panel. Sube la Voy a panel. hablar. Y ya que estás, sube a Carlos Pot también. Carlos, vale. Subo. Carlos, vas. A ver, solicitar. Pero tenéis que, Carlos y Enrique, tenéis que activar el audio. Carlos le tenemos. Hola, Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Hola, Carlos. Y
y Manu, encantado de veros aquí, siguiéndoos. Bueno, pues lanza tu pregunta. Te hemos activado por sorpresa, pero lanza la pregunta que se te pueda ocurrir. Hostia, hay muchas, porque la verdad con todo lo que estamos hablando aquí, bueno, estáis hablando y estoy escuchando, se me ocurren muchas, pero... Sí, perdona, Carlos, si no me confundo, eres de mis oficinas, ¿verdad? .com.es, ¿verdad? Es exacto, soy el CEO de mis oficinas. Para situarte. A mí se me ocurre una que nos genera mucho conflicto interno, que es cómo seríamos capaces de poder mostrar todo el inventario que hay de espacios flexibles, coworking, salas, etcétera, de una manera que alguien pudiera contratarlo online, 100% online. Esa es una muy buena pregunta. Esa es para Manu, ¿no? Esa es muy buena pregunta y realmente el otro día hablaba con Christoph Halle de Beta House y dice, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Y dice, esto es como crear el Amadeus del coworking y es un pedazo de proyecto. Creo que es complicado porque esa pregunta la tengo yo y hay muchos espacios pequeños que no utilizan software, ¿no? Sobre todo en España. Nexudus pues tiene una cuota de mercado bastante grande en España, quizás es el software que más cuota de mercado tiene en España, pero a lo mejor llega al 15% de los espacios, pero falta el otro 85% que quizá no tiene software, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es lo complejo. ¿Cómo puedo hacer que subas el stock? Y no solo eso, sino cómo hacer que lo tengas actualizado en tiempo real, ¿no? Exacto. Es un proyecto que hay que unirse varios para hacerlo. A la hora de hacer la búsqueda es fácil encontrar los espacios, las ubicaciones, pero luego los servicios que cada uno de ellos puede mostrar, yo creo como que no hay un inventario claro, ¿no? O sea, si hiciéramos el símil a la pata hotelera, pues en un hotel está muy claro lo que es una habitación de doble, lo que es una habitación triple, individual, pero aquí hay tantas variantes y tanta casuística que es muy difícil inventariar todo esto. Y que esté actualizado, estoy de acuerdo. Pues oye, muchas gracias y os sigo escuchando. Venga, Enrique. ¿Me oís? Buenos días. Sí. Sí, bueno, oye, no, más que nada, felicitaros por lo que es la jornada y las explicaciones. Yo preguntas no tengo, quizás sí alguna reflexión al hilo de lo que comentabais ahora. Es muy difícil que se puedan coordinar a nivel de software las agendas de los diferentes espacios para que puedas contratar un servicio aquí, online, o un servicio en Zaragoza y mañana en Valencia, por un tema de gestión de lo que son las agendas. Y luego de las diferentes especificaciones de cada uno de los espacios. La transparencia es un sector que no es especialmente transparente y sobre todo no tiene estándares habituales, no tiene estándares iguales. Sí que desde la Asociación de Centros de Negocios Pro Workspaces se realizó un primer estudio de lo que eran categorizaciones y certificaciones para que hubieran elementos comparativos y elementos donde tú podías confiar en lo que son los temas de calidad y de servicios. Pero cierto es que Pro Workspaces, si bien está creciendo, no engloba todo lo que es el sector. Ahí, a lo mejor en Pro Workspaces o con vuestra asociación, si estableciera algún tipo de operativa más estándar, sí que se podría, pero si no, estas herramientas de gestión online, directa y comparable al 100%, yo lo veo complicado, Lo dicho, queda mucho por hacer, Si realmente esto no ha hecho más que empezar. Sí, queda mucho por hacer, Enrique. Pues sí, la estandarización es bastante... lo dices tú, O sea, al final se hizo un ejercicio de la asociación de categorizar, por así decirlo, los espacios de coworking, de darles estrellas, por así decirlo, ¿no? Similar a lo de los hoteles, pero al final te conviertes como en un policía de por qué a uno le das una y a otro le das 5. Que desde la vista del usuario dices, coño, pues sí, este tiene 5 porque da unos servicios y este tiene una porque, pues porque tiene una. Como no sé, como los hoteles. Pagas un hotel de una estrella, pagas uno de 5. ¿Qué te quieres gastar? ¿No? Entonces sí que hay un trabajo ahí de cómo hacer la estandarización que es un trabajo arduo y complicado. Por eso lo tiene que hacer, entendimos nosotros en su momento, algún tipo de empresa de certificación externa. Es decir, no servía que lo hiciera la propia asociación porque solamente hubiera traído conflictos. ¿Por qué el 3 y yo 4? ¿Por qué yo 5 y tú 3? No, malo, porque hubiera sido elemento de fricción constante. Hay que sacarlo fuera. En caso de hacerlo, hay que sacarlo fuera y que sea una empresa auditora de primer nivel que lo certifique y así, oye, o es bueno para todos o no lo es, pero que sea conjunto porque si no, son demasiadas apreciaciones diferentes. Vale, gracias, Enrique. ¿No tienes alguna pregunta para Carlos? Porque...
Para Carlos añadir, Paul. o sea, Bueno, ya os lo diré. Por añadir una nota a lo que comentaba Enrique, o sea, creo que por un lado también los servicios que se ofrecen en este tipo de espacios, algunos tienen canales de venta diferentes al online. Por ejemplo, en el caso de las oficinas, pues es frecuente que se vendan más offline que online, ¿no? Pues porque la persona necesita verlas, etcétera, etcétera. En cuanto a la validación, certificación, pues hay otras plataformas que delegan un poco en la valoración de los propios usuarios, ¿no? Como puede ser revisiones confirmadas de espacios que han estado y que han usado esos espacios, que es, bueno, una alternativa, ¿no? A tener una agencia externa. Y sí, es un poco las notas que quería añadir. Hay una pregunta más que ha entrado, pero que creo que está respondida con todo lo que hemos hablado, desde Alfonso Rincón, que pregunta: ¿manejan la opción de integrar la gestión de precios en los brokers de espacios flexibles desde el mismo software? Pero yo te la hago. Yo creo que ya está comentada, pero... Sí, o sea, normalmente es un proceso inverso, ¿no? Tenemos a otros directorios, por ejemplo, que han integrado, ¿no? con Exodus en este caso, pues a través de una integración que tenemos con Google Calendar. Pero sí, o sea, no es algo que ahora mismo esté en el roadmap. Nosotros, como nosotros trabajamos en ello, ¿no? O sea, Claro, es un poco al revés. como ha dicho, Es- sí, como ha dicho Manu, bueno, vosotros, si no recuerdo mal, vamos, estáis buscando una integración más profunda, digamos. O sea, sí, sí, algo más es a cierto. tiempo real, sí. Sí, es cierto que con Liquid Space tenéis una integración con Google, pero al final es como Google hace como una intermediación entre Liquid y Nexus, y nosotros estamos Exacto. intentando quitar a Google, por así decirlo, hacer la integración nuestra. Es decir, si tienes utilizas Nexus y utilizas Coworking Spain, haces una conexión entre ambas plataformas y todo lo que pasa en Nexus de precios y este tipo de información se conecta a Coworking Spain y no hay que hacer nada más, simplemente cambias el precio en Exodus y ya está. ¿Qué pasa? Esto lo podemos hacer con Exodus o con otro software, pero quien no utilice software es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues evidentemente para que haya disponibilidad de salas de reuniones en tiempo real, para que haya el stock de salas que esté disponible en Exodus, que es donde por así decirlo, se gestiona todo el stock de salas, esté disponible en Coworking Spain siempre que quieras. Pero claro, esto hay que hacerlo con todas las plataformas. Aún así, ¿quién utiliza software? Pues ya te digo, el 15% de los espacios de coworking es 20, como mucho. El otro 80% utiliza una gestión software, pues lo que puede, Google Calendar, Excel, un montón de cosas que no están automatizadas. Y bueno, pues es un trabajo tanto del software como de los brokers, pero es más de los brokers. Volviendo a la pregunta, Alfonso, la respuesta es en principio de momento no, pero hay la opción, como ha comentado Manu, de que utilizando las APIs de Nexodus puedas conectar la plataforma con otras herramientas. Y nos pasamos ya a la hora. Gracias, Carlos, por estar aquí. Sabemos que no te prodigas mucho, como he dicho antes, con lo cual te queremos dar especialmente las gracias por estar aquí, por responder a nuestras preguntas, algunas más picantes que otras. Y Manu, te doy paso. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, por estar aquí. Aunque no habla mucho Carlos, es cierto que creo que es de los pocos asistentes platinos de la conferencia de Coworking Spain Conference que he ido a todas las ediciones. Así que la próxima le esperamos verle. Y tengo una camiseta que lo prueba, que me regalasteis por toda la asistencia. Sí. Pues, no, gracias a vosotros por la invitación. Y nada, encantado cualquier momento de hablar con vosotros, claro. Sí, os deseamos mucha suerte y estaremos atentos a todas las novedades vuestras y os deseamos que sigáis creciendo y que sigáis muy pendientes en
presentes en la industria del coworking como referentes. Así que nada, esta es la última sesión para antes del verano, ya lo dejamos aquí hasta septiembre, lo retomaremos en septiembre estas charlas y os lo agradecemos y muchísimas gracias a todos. En breve pondremos esta conversación en nuestro canal de YouTube y muchísimas gracias y hasta la próxima. Estupendo. Muchas gracias a todos y nada, si cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir a carlos@nexudus.com si tenéis alguna duda o lo que sea. ¿Vale? Gracias. Y buen verano. Igualmente, chao, chao. Adiós.